Buenas noches, vamos a iniciar con nuestra clase de física, resolviendo el problema de la guía anterior. Muy bien. Hablaba de un plano inclinado a 25 grados. Vamos a dibujarlo por acá. Ahí está. 25 grados. Aquí está el objeto. La masa es 50 o 30. Dice que hay una fuerza de 50 newton respecto a 40 grados. Hay una fuerza de 100 para arriba. Hay un coeficiente de fricción de 0.3. Y luego hace referencia que desciende por 7 metros. Muy bien. Si un bloque de masa 50 kilogramos se coloca sobre una superficie inclinada a 25 grados respecto a la horizontal, si el bloque es sometido a dos fuerzas externas, F1 y F2, determine la aceleración del sistema y el tiempo que tarda el bloque en desplazarse, 7 metros. Muy bien. Tenemos el bloque aquí y vamos a empezar a resolverlo. Paso 1, peso. Peso es igual a masa por gravedad. Peso es igual la masa 50 y la gravedad 9.8. Peso en newton, 50 por 9.8 son 490 newtons. ¿Sí? Paso 1. El paso 2, las componentes del peso, porque ya aprendimos que en este sistema el peso va a tener dos formas de aplicación. Una sería peso en X y la otra sería el peso en Y. ¿Cuál es la diferencia de la función trigonométrica aplicada a cada componente de peso respecto a lo que hemos trabajado? ¿Cuál es la diferencia? Que para un plano inclinado la componente X se va a tomar la función seno y para la Y se va a usar coseno. Aquí decimos seno, aquí decimos coseno. Son 490, 490, 490. Seno de 25, coseno de 25. Haciendo sus cálculos para verificar los datos. $490 por el seno de 25, yo tengo que son 207.08 newtons. 490 por el coseno de 25 es igual a 444.09. ¿Qué significa? ¿Qué significa esto? ¿Para dónde hay más acción? ¿Para bajar al bloque o para hacerlo hacia la superficie? Según esos datos que hemos obtenido, peso en X dice 207 y peso en Y 444. ¿Qué significan? ¿Hay más acción del peso para que baje o para que se quede hacia la superficie? Para que baje. Para que baje tenemos 207, que es en X. El de Y, 444, es decir, que está accionando más a que se someta hacia la superficie. ¿Sí?
Bueno, igual, gracias por opinar. ¿Está claro? ¿Y por qué creen que pase eso? ¿Y que hay más acción hacia la superficie que para que el bloque descienda? ¿Qué pasa? Por el ángulo. Cuando el ángulo esté arriba de 45, es más propenso a que descienda, a que se quede sujeto a la superficie. Muy bien. Paso número 3. Las componentes de las fuerzas. Vamos a llamar a esta fuerza 1 y vamos a llamar a esta fuerza 2. Fuerza 2 en X, fuerza 2 en Y. Fuerza 2 en X sería los 50 newton, los 50 newton. Ahora, ¿es coseno o es seno para X? Coseno, profe, coseno. No, no es coseno. El coseno es para Y y el seno es para X. Díganme por qué. Vean el ángulo. Si el plano inclinado lo volvemos un plano horizontal, ahí es donde se ve la forma en que esta fuerza está moviendo al bloque. Y si se dan cuenta, el ángulo está sobre la línea vertical, porque aquí asumimos que es la línea horizontal, el X, la parte inclinada. Aquí el ángulo está aplicado sobre la vertical. Por eso es que el X es seno y el Y es coseno. Muy bien. Vamos a... ¿Qué ángulo? 40. Aquí sería 40. Aquí sería 40 grados, 40 grados. 50 seno de 40, 32.14. Y 50 coseno de 40, 38.30. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué toca hacer ahorita? Paso 4 es el diagrama de cuerpo libre. Aquí está. Venimos por acá. Y venimos por acá. Aquí decimos que está el peso. El peso no es necesario que lo escribamos porque ya lo tenemos en componentes. Aquí vamos a decir peso en X. Aquí tenemos peso en Y. Ya hemos descompuesto la fuerza 2, que va hacia la derecha y hacia abajo. Entonces aquí tendríamos que decir fuerza 2 en Y. Aquí, fuerza 2 en X. ¿Qué más fuerzas me faltan? Esa de 100, que va a ser la fuerza 1. ¿Y qué otra fuerza creen que falte en el diagrama? La normal. ¿Para dónde va la normal? Arriba. Hacia arriba. Aquí va fuerza normal. ¿Y para dónde creen que va a ir el bloque al final de todo? ¿Para arriba o para abajo? ¿Qué creen que va a pasar? ¿Qué creen que va a pasar?
¿Va a bajar o va a subir? Vamos a hacer una suposición. Si yo digo que baja, recuérdense, la fuerza de fricción debe ir para arriba, solo con esa condición nada más, ¿sí? Porque estamos asumiendo que el movimiento va para abajo, ¿sí? La aceleración. Y no la escribo en el diagrama porque en realidad y no está pasando nada. Muy bien. Este es el paso 4. Paso 5. Sumatoria de fuerzas en Y. ¿A qué es igual? ¿A masa por aceleración o a cero? A cero. ¿Por qué? Porque el bloque no va a subir en este sentido. Va a subir o bajar en el sentido de X. Por eso lo igualo a cero. Igualarlo a cero significa que va a estar sujeto. Mire, por qué la fuerza en Y es igual a cero? Porque cuando la fuerza en Y es igual a cero, el bloque va sobre la superficie. Si fuera masa por aceleración, se desprende y se mueve en Y. ¿Sí? Por eso es que debemos de colocar igual a cero. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a cero. Vamos a decir fuerza normal positiva. El peso en Y negativo. Menos también la fuerza 2 en Y, porque esa va para abajo, lo está mandando hacia la superficie. Igual a cero. Cambiamos datos. Fuerza normal menos peso en Y, 444.09 menos. ¿Cuánto es la fuerza 2 en Y? 38.30. Igual a cero. Fuerza normal es igual. Fuerza normal menos 444.09 menos 38.30 es 405.79. Igual a cero. Fuerza normal es igual a 405.79 newtons. Voy a continuar y luego voy a volver a repasar el problema. Paso 6. Fuerza de fricción. Fuerza de fricción, porque aquí la voy a usar, es igual a fuerza normal por coeficiente. Fuerza de fricción es igual. La normal es 405.79 y el coeficiente de fricción aquí dice que es 0.3. 0.3. Fuerza de fricción es igual a 405.79 por 0.3. 121.74. ¿Va a bajar, va a subir o no va a pasar nada? Analicemos el X antes de 7. Sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración. El peso en X menos la fuerza 2 en X menos la fuerza 1. Analicémoslo sin la fricción para ver cuál es la resultante. Es decir, esto es en azul, todavía no estoy haciendo esto. Peso en X menos fuerza 2 en X menos fuerza 1. El peso en X es 207.08. La fuerza, Juan, ¿qué está haciendo ahí? Lanzando cosas a la cámara nada más. 207.08, fuerza 2 en X es 32.14. Y la fuerza 1, 100.
Solo hagamos esto antes de someter la fuerza de fricción. 207.08 menos 32.14 menos 100 me da 74.94. ¿Hacia dónde? Hacia abajo. ¿Será que va a ser capaz de mover o es más que la fricción? ¿Sí o no? Aquí la resultante de fuerza me está dando que es 74.94 y la fuerza de fricción es 121, es decir que ni para arriba ni para abajo se va a mover. Es lo que se va a quedar sujeto a la superficie. Aceleración 0 metros por segundo al cuadrado. Aquí no resolví directamente lo que es sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración, sino que solo usé todas las fuerzas para ver para dónde tendían a irse, nada más. Esa es la otra modalidad para no andar probando que aceleración me dio negativo y volver a cambiarlo, no. La clave es ver todas las fuerzas que hacen y luego compararlas con la fricción. Para que de verdad tuviera que moverse y tuvo que haber sido este valor de 74.94 más grande que 121.74. Muy bien. Ya que tenemos este ejercicio en la pantalla, vamos a iniciar nuevamente. Vamos a ver los pasos. Y en los pasos ustedes van a volver a preguntar si tienen alguna duda. ¿Sí? Muy bien. Hay un bloque a una superficie de 25 grados. Esa superficie tiene 0.3 de coeficiente de fricción. El bloque tiene una masa de 50 kilogramos y está sometido a dos fuerzas. Una que está directo a que es paralelo a la superficie, le llamamos, que va en la misma dirección de la superficie, y otra que está inclinada. Paso 1, debemos calcular el peso. El peso es igual a masa por gravedad. La masa es 50, la gravedad es 9.8. El peso nos da que es 490 newton. ¿Alguna pregunta hasta ahí con el peso? ¿Alguien tiene dudas de dónde salió el 490? Profe, y Dime. también podríamos usar el 10 en vez de 9.8. Es que yo me acuerdo que usted había puesto en algunos ejercicios el 10. Sí, pero como estamos usando calculadora, nos da chance a usarlo. En cualquier examen, lo que les tienen que decir a ustedes es el valor de la gravedad indicado ahí al inicio, ¿sí? Y si lo hicieron con 10, aquí va a ser 500, no va a variar mucho, pero eso sirve mucho cuando no usamos calculadora, ¿sí? Siempre cuando inicien un problema, siempre es bueno que pregunten el valor de la gravedad. Aquí estamos usando 9.8 porque en todo estamos usando, digamos que calculadora, ¿sí? Pero sí estaría bien, porque ahí aparecería indicado, ¿sí? ¿Estamos claros en cómo saqué el peso que es 490? ¿Alguna pregunta del peso? Muy bien. El paso 2, en un plano inclinado, ¿se recuerdan? Siempre debemos devolver el peso en dos direcciones. Uno es peso en X y el otro es peso en Y. En la clase anterior habíamos estudiado eso de que cuando hay un plano inclinado, hay un cambio entre las funciones trigonométricas. Yo les enseñé por qué funcionaba eso. En un plano inclinado, la componente de peso en X es seno y la componente del peso en Y es coseno. Por eso es que yo el peso en un plano inclinado siempre debo tener peso en X, peso en Y. ¿Por qué? En un plano inclinado, el peso en X lo está bajando y el peso en Y lo manda hacia la superficie para que se mantenga sobre la superficie. Al hacer los cálculos, hicimos 490 seno de 25 y 490 coseno de 25. Nos dio que el peso en X es 207.08
y que el peso en Y 444.09. ¿Por qué es más grande en X? Porque está más sometido hacia la superficie que, que intentando bajar. ¿Sí? Esas serían las cuestiones. ¿Sí? ¿Por qué es más grande el Y también? Porque el ángulo es pequeño. Un ángulo de 25 grados es pequeño, ahí no hay mucho deslizamiento. Entre más grande sea el ángulo cerca de 90, pues a veces ustedes se dan cuenta que ni siquiera se somete a la superficie el bloque, sino que simplemente cae. ¿Sí? Luego, aquí agregamos lo que es las componentes de las fuerzas. Simplemente analizamos el ángulo. La única que estaba inclinada es la fuerza 2 de 50 newton 40 grados. Solo que esos 40 grados estaban aplicados como un ángulo vertical. El ángulo vertical para X es seno, para Y es coseno. Por eso es que hicimos 50 seno de 40, 32.14. Y la componente en Y, 50 coseno de 40. Aquí nos dio 38.30. Ya tenemos las componentes de la fuerza. Ahora voy al diagrama de cuerpo libre. En el diagrama de cuerpo libre nos dimos cuenta que el peso en X es el que baja, la fuerza 2 en X va para arriba, la fuerza 1 va para arriba, eh, el peso en Y está en Y para abajo, la fuerza 2 en Y es para abajo y la fuerza normal es para arriba. ¿Alguna pregunta hasta ahí a lo que es el paso 4? Paso 4, 3, 2 o 1. ¿Alguien tiene dudas de cómo sacamos esos datos? Puede preguntar y yo puedo volver a repetir. Si tienen duda de alguna función trigonométrica aplicada o algo, pueden hacerlo. Profe, ¿y el diagrama se puede hacer en forma de cruz o solo El diagrama en lo forma de puedes X? hacer en forma de cruz, es decir, lo puedes poner así en este sentido, y sí lo puedes hacer así, porque tú ya sacaste las componentes. Buena pregunta de Jonathan. ¿Tú puedes hacer el dibujo así? Claro. Y solo que, digamos, aquí va como ya sacamos componentes de peso y componentes de fuerzas, ya no hay problema. Si los haces inclinado, lo haces así en forma horizontal, porque de todos modos aquí vas a tener peso en X, aquí vas a tener fuerza 2 en X, fuerza 1, aquí vas a tener la normal, aquí vas a tener peso en Y, es decir, y te funciona también hacerlo en esa forma, no necesariamente inclinado. ¿Sí? ¿Sí estamos, Jonathan? Sí, profe, gracias. Muy bien. Sí, es buena pregunta. ¿Se puede hacer así como yo lo hice en forma como de X? ¿O también se puede hacer en forma normal como hicimos los demás? Porque como ya sacamos las componentes del peso, ya no necesariamente tiene que ir inclinado, porque ya estamos mostrando qué está pasando. ¿Alguna otra pregunta? ¿Con algún dato que yo hice o con alguna función trigonométrica que apliqué? ¿Alguien? Muy bien. Al tener el diagrama de cuerpo libre, ya puedo aplicar la sumatoria de fuerzas. La sumatoria de fuerzas en Y la hice igual a 0 porque yo sé que el bloque va a ir sobre la superficie. Si yo lo pongo masa por aceleración, alguien se está llevando al bloque y ahí se pierde en sí el criterio de fuerza normal y eso. Fuerza normal para arriba, peso en Y para abajo y fuerza 2 en Y para abajo. ¿Qué significa? La fuerza normal va hacia afuera y el peso en Y la fuerza 2 en Y lo están empujando hacia la superficie. Fuerza normal menos peso en Y menos fuerza 2 en Y. Esas dos fuerzas dan un total de 405.79. ¿Sí? Ese es el valor de la fuerza normal. ¿Alguna pregunta de por qué la fuerza normal dio 405.79? ¿Alguien? Pueden preguntar. Estamos en el paso 5 ahorita, que es el cálculo de la sumatoria de fuerzas en Y. ¿Tienen alguna pregunta?
¿O ya está claro por qué da 405.79? Muy bien, continuamos. Ahora vamos con el paso 6, fuerza de fricción. La fuerza de fricción es fuerza normal por coeficiente. La fuerza de fricción es 405.79 por 0.3, que aquí estaba indicado. Y nos da que la fuerza de fricción es 121.74. Es decir, si yo quiero mover un bloque para arriba o para abajo, la resultante de fuerzas debe ser mayor a 121.74, porque hay probabilidades de que suba o también de que baje. Muy bien. Paso 6, 121.74 newton. ¿Hay alguna pregunta por qué nos da 121.74? Pueden levantar la mano aquí en Zoom para preguntar o activar su micrófono. ¿No hay dudas? Muy bien. Antes de hacer la sumatoria de fuerzas en X, igual a masa por aceleración, yo simplemente hago una resultante con las fuerzas para ver qué valor da. Si aquí la fuerza hubiera sido negativa es porque tiende a ir para arriba. Si la fuerza es positiva, tiende a ir para abajo. Como aquí dio positiva, va para abajo, pero si no hubiera fricción. Pero la fricción dice 121. Yo vine peso en X menos fuerza 2 en X menos fuerza 1. Están restando porque esas van para arriba. Me da como resultado 74.94 para abajo si no hubiera fricción. Este método que estoy haciendo aquí en azul es para andarnos evitando de que la aceleración me dé 0 y luego que cambie todo el sentido para el otro lado y que me vuelva a dar negativo y ahí asumir el valor de aceleración 0. Lo que yo tengo que ver es ver las fuerzas. Tomo todas las fuerzas sin tomar en cuenta la fricción. Veo cuál es la resultante de la fricción. Si el valor, ya sea positivo o negativo, es mayor a la fricción, es porque sí va a haber movimiento, entonces tengo que hacer la sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración. Si no, no. Aquí dice que la resultante es 74.94, la fricción es 121.74, pues la fricción va a ser más grande a lo que resultó de todas estas fuerzas. Por eso aquí yo dije aceleración es igual a 0 metros por segundo al cuadrado. Si yo quitara esta fuerza de 100 newton que va hacia arriba, ahí sí podría yo decir que hay un movimiento hacia abajo, pero aquí, de lo contrario, no hay movimiento hacia abajo, ni hacia arriba. Porque la resultante dice que va para abajo. El resultado, esto, es positivo, tiene que ir a la izquierda, pero no se va a poder mover porque la fricción es más grande. Si esto fuera, digamos, 207.08, yo le resto la fricción y ya me da lo que verdaderamente está provocando el movimiento. ¿Sí? Y ese sería el problema. Preguntas. Voy a empezar a ver quiénes están presentes. ¿Alguna pregunta? Y los pasos están enumerados. Si ustedes tienen alguna pregunta, pues háganla. Por eso es que yo enumeré los pasos, para que me digan a qué paso debo yo de ir para que ustedes pregunten. Muy bien, el tiempo es de ustedes. El tiempo es de ustedes, chicos. Preguntas. Profe, no me quedó muy claro en el paso número 2 que cambió en X por seno y en Y por coseno. Muy bien. En clases anteriores habíamos explicado esa referencia de que lo que pasaba, ubícate aquí en el diagrama, vamos a ubicar en el diagrama de cuerpo libre para explicar ese ángulo. Y es de que ese ángulo de inclinación, yo expliqué la clase pasada, este es el peso siempre va para abajo.
el ángulo se va a replicar aquí. Siempre en un plano inclinado y teniendo este ángulo de inclinación. En la clase pasada les expliqué eso, en donde pasé este ángulo y al final aparecía acá. Como el ángulo aparece acá, el peso en Y, aquí, va a usar coseno. Y el peso en X va a usar seno, porque este ángulo se replica aquí. Que se replicara aquí, que no es posible, porque si aquí es 25, aquí ¿cuánto tiene que ser? Porque se forma un triángulo, ¿sí? Si aquí es 25, ¿qué ángulo tiene que ir aquí? 65, entonces no puede ir. O solo que cambien el ángulo y sigan usando coseno y seno, pero no es conveniente. El ángulo verdaderamente se replica aquí. Se replica en un ángulo vertical. En el peso. Por eso es que en las componentes del peso, la X es seno y la Y coseno. Eso siempre va a ser así en planos inclinados. Por la relación del ángulo que se está aplicando ahí. Siempre. Componentes de peso, peso en X seno, peso en Y coseno. ¿Respondo tu pregunta? Sí, profe, gracias. ¿Alguien más? El tiempo es de ustedes. Les quedan 8 minutos.